ahí los vecinos empezaron a reclamar porque había muchísimos casos de cáncer, también de malformaciones, pero lo que los aglutinó fueron los cánceres. En un momento dado, con los médicos de la municipalidad pudimos hacer un registro y con el registro pudimos marcar en el plano del barrio dónde estaban los casos. Y ahí encontramos que claramente cerca de donde están los campos es donde se concentra la mayor cantidad de casos, ¿no? Y no estaban alrededor, digamos, de los transformadores de PEC, de las empresas de energía que tenía PCB, ni estaba, digamos, tenía una distribución uniforme, porque en el barrio se tomaba agua de un pozo que tenía arsénico. Si eso hubiera sido la causa, tendría que haber tenido estos puntos rojos, tendrían que haber tenido una distribución uniforme, pero que claramente la causa que nos estaba generando los cánceres estaba acá, venían por lo menos de esta zona, y bueno, ahí teníamos la soja y las fumigaciones con agroquímicos. En un momento en Ituzaingó pudimos revisar de qué se morían los vecinos de Ituzaingó. En los últimos 10 años identificamos los certificados de defunción de todos los vecinos que murieron, y ahí nos encontramos que el 33% de los vecinos habían muerto de cáncer. En esa época, en la ciudad de Córdoba, que es un barrio, Ituzaingó es un barrio de la misma ciudad, pero en toda la ciudad solamente se moría el 20% de los vecinos de cáncer. Pero en Ituzaingó se moría el 33% de cáncer, ¿no? O sea, esta relación de que un vecino, 1 cada 5 muertos fuera por cáncer, en Ituzaingó era 1 cada 3 de los que fallecían eran por cáncer, ¿no? Y en Córdoba, en todo el país, se muere 1 cada 3, cada 5, perdón. Y lo mismo que hemos encontrado acá en Ituzaingó, encontramos en un montón de pueblos de Argentina, donde lo hemos podido medir tanto en el Chaco, como en la provincia de Santa Fe, como en muchos otros pueblos de Córdoba. En los pueblos va aumentando, en los pueblos fumigados aumenta el cáncer como causa de muerte y llega hasta un 33, un 34%. Fíjense cómo la ciudad de Córdoba o Carlos Paz, que no es una zona fumigada, se mantiene siempre con un porcentaje es alrededor del 20%. Los otros pueblos van aumentando cada vez más la cantidad de pacientes que mueren de cáncer. Es decir, también tenemos diagnóstico de cánceres nuevos sin el registro de muertos, que también están aumentando en los pueblos, y o sea que ya en los registros podemos controlarlo, no solamente en la observación de los médicos. Acá los médicos de Lizarao, como de Santa Rosa de Conlara, nos comentaban que están haciendo muchísimos diagnósticos de cánceres que les llama la atención. Otro de los problemas son los abortos, como les decía antes. Nosotros pudimos medir en Ituzaingó que el 23% de las mujeres en edad reproductiva pierde su embarazo, digamos, ¿no? Normalmente esa cifra no podría superar el 4%. También lo encontramos en Malvinas, Argentina, donde hicimos un estudio el año pasado. La Universidad de Río Cuarto también encontró lo mismo en unos pueblitos en el sur de Córdoba. Después, los abortos espontáneos también se dan en los animales expuestos a las fumigaciones. En el Chaco, las cabritas de las comunidades COM, que están arrinconados porque las empresas sojeras se le están quitando los territorios. Nos contaban en el Chaco como el 100% de las cabras se les mueren al nacer, digamos. 100% de las cabritas nuevas malparen y mueren y no pueden reproducir los rebaños, y terminan sin rebaño y abandonando el territorio. Estos son lechoncitos mal formados. Esta foto nos mandaron de Dinamarca, porque en Dinamarca empezaron a tener un aumento de los lechones que nacían con malformaciones, y después se dieron cuenta que era porque le daban de comer a las chanchas alimento balanceado hecho con soja transgénica comprada en Argentina, y todos los años iba aumentando el residuo de glifosato en esa soja,
cada vez aumentaba la cantidad de la tasa de lechones abortados en Dinamarca. Bueno, ellos resolvieron no comprarnos más soja transgénica. Del año 2014, Holanda y Dinamarca no nos compran más transgénica, nos compran soja orgánica, porque Argentina también es el primer productor mundial de soja orgánica, que sale 10% más cara que la soja transgénica. Bueno, después de todas estas manifestaciones clínicas que los médicos vemos, hay una serie de datos científicos que demuestran o explican lo que nosotros vemos en los pacientes, ¿no? Unos son como ser los estudios del doctor Carrasco, que hizo pruebas con un modelo de desarrollo embriológico, y sus estudios con glifosato fueron publicados a nivel mundial, y bueno, fue muy criticado y perseguido por sus trabajos. Otras pruebas son unos estudios que hicieron dos grupos del CONICET. Ellos demostraron cómo el glifosato produce daño en las cadenas de ADN. Las cadenas de ADN están en los núcleos de las células humanas, y ahí está toda la información genética. Ellos encontraron que en presencia de glifosato estas cadenas se rompían, estaban como disgregadas las moléculas de ADN, y las podían corroborar con un ensayo que se llama ensayo cometa, y cuando las cadenas de ADN están rotas se ven como un cometa. Cuando están sanas las moléculas se ven como una lunita, como un sol en forma íntegra. Las cadenas rotas pueden generar, digamos, si no son reparadas o si las células no se destruyen porque tienen las cadenas muy rotas, y estas células persisten con las cadenas, el mensaje genético que está en esas cadenas codificado está alterado, de ahí surgen las células que van a generar un cáncer. Si esas células, por otro lado, es un espermatozoide o un óvulo y hay una fecundación, es lo más probable de que haya un aborto, porque la información genética está alterada, o que se genere un niño con malformaciones. O sea, estas pruebas muestran o explican de alguna manera lo que nosotros encontramos como manifestaciones clínicas en nuestros pacientes. Inclusive esos trabajos se publicaron en revistas internacionales, inclusive después, si bien esas investigaciones se hicieron en ratas, después los dos grupos hicieron las pruebas en personas. O sea, no es que le dieron glifosato a las personas, sino que tomaron gente que vivía en zonas fumigadas, en pueblos fumigados, y le hicieron los mismos estudios para ver si tenían daño en sus cadenas de ADN, y encontraron que efectivamente, como ser la población de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, tiene un índice de daño genético sumamente alto cuando lo comparas con un grupo de personas que no están expuestas a la fumigación. Y esto lo hicieron en otro pueblo, como Saiga, lo vienen haciendo desde hace 7 o 8 años en muchos pueblos. Lo podemos hacer también acá en el Valle del Conlara, en distintas poblaciones, para verificar si hay un impacto genético, que no significa que la gente esté enferma, sino que tiene un alto riesgo de desarrollar un cáncer o tener problemas reproductivos. ¿Me entienden un poco? Bueno, ¿a dónde tenemos estos problemas? Estos problemas de exposición a agroquímicos los están sufriendo 12 millones de personas, ¿no? Son la gente que vive en la zona donde se fumiga intensamente. A todos los afecta, ¿no? Tanto a los aplicadores, a los productores, como a la gente que vive en la zona. Inclusive hay muchos trabajos que muestran que la gente que está habitando los lugares donde se fumiga tiene más daño en su salud que los aplicadores. Después, no a todos los afecta por igual, porque cuando uno se enferma, si tiene una buena obra social o tiene dinero, es más fácil. Si es un campesino pobre, si es un miembro de un pueblo originario, si es una mujer o un niño, la cosa es mucho más complicada, ¿no? O como siempre contamos una historia,
y un pueblito que se llama Morrison, que está acá, entre Córdoba y Santa Fe. En ese pueblo hay un sojero que tiene 10.000 hectáreas en la zona y tiene cáncer de colon, y su nietita de 5 años tiene una leucemia. Y los dos se están haciendo atender en un centro internacional, viajan permanentemente, tienen dinero para hacerlo, y su enfermedad, por suerte, la llevan bastante controlada y es probable que se curen. Pero en el mismo pueblo había una familia Torres que tenía 3 muchachos que trabajaban de peones rurales, y el tercero de los muchachos se murió el anteaño de cáncer, igual que sus 2 hermanos, y ellos no tenían otra opción que recurrir a la obra social de los peones rurales. Y bueno, la obra social de los peones rurales no les curó la enfermedad. Lo más probable es que le haya suministrado medicamentos truchos, porque también la obra social estaba vinculada a una denuncia de toda una mafia de medicamentos truchos que repartía la obra social de los peones rurales del Momo Venegas. O sea, afecta a todos, pero obviamente si uno es rico, tiene más recursos, y los que más pagan las consecuencias son los pobres, las mujeres y los niños. Perdón, ¿y ese señor sigue produciendo? Sí, sigue lo más bien. Para pagar los viajes. Bueno, el consumo de agrotóxicos en la Argentina aumenta continuamente. Uno de los grandes lemas de los sistemas transgénicos es que iban a usar menos agroquímicos, menos agrotóxicos. Sin embargo, desde que se está sembrando agrotóxicos en la Argentina, del año 96 en adelante no deja de crecer y multiplicarse la cantidad de agroquímicos que se usan en la Argentina. Fíjense, en el año 90, en todo el país usábamos 34 millones de litros de agroquímicos, y ahora en el año 2013 usamos 317 millones de litros de agroquímicos. O sea, aumentamos un 858% la cantidad de agroquímicos que usamos. O sea, las plantas se van haciendo resistentes a glifosato, entonces los productores tienen que echarle más dosis o agregarle otro herbicida. Los insectos al principio los matan a todos, pero siempre hay 2 o 3 que sobreviven, ellos se producen, y al mes siguiente